Ya está con nosotros Luis Rubeo, el diputado provincial del justicialismo, uno de los hombres fuertes del justicialismo, que seguramente vamos a hablar un poco también del escenario que viene a nivel nacional. En un rato también va a estar Julio Garibaldi, Paco Garibaldi, el diputado provincial de socialismo, y en un rato también va a estar Rubén Giustiniani con su visión sobre esta situación. Ya le damos la bienvenida a Rubeo. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? Rodrigo, gracias por invitarme. Gracias por estar. ¿Lo ve debilitado al gobierno nacional después de todo lo que ha sucedido en el último mes? Porque hace un mes atrás venía en bajada, pero lo que perciben muchos es que hoy está en uno de los pisos más bajos. Y si uno analiza de cómo llegaron a la elección pasada, donde parecía que la marca Cambiemos era el gran vehículo que te llevaba al triunfo y que a partir de ahí todos se subían porque te garantizaba llegar, hoy eso parecería de que no es así. Yo lo que creo que el gobierno nacional no tiene no solamente un problema de bajada, creo que tiene un problema de rumbo, inclusive con contradicciones que saben que medidas que deberían tomar y que no las pueden hacer, no por compromiso ideológico o por pensamiento, sino que no las hacen para no dar el brazo a torcer. O sea, reconocer de que la quita indiscriminada de retenciones a las mineras o haber llevado adelante una baja en las retenciones a algunos sectores del agro con respecto al tema, por ejemplo, de soja y demás, fue un error y un apresuramiento notable. Y eso se está pagando porque son recursos que no entran. Pensar de que el capital va a ser bondadoso y que va a llegar y que iba a invertir por el solo hecho de que con el marco de generación de confianza, como se decía, porque acá hay cosas que pasan con tanta vertiginosidad que uno se las olvida, pero acá teníamos que venía un cambio profundo, de que teníamos los brotes verdes, no sé cuántas cosas iban a dar, y la verdad es que nada de eso se notó. Y yo lo que noto es una profunda decepción en la sociedad, que no solamente está vinculada a la economía, sino que también está vinculada al sistema político, porque pone en crisis a lo que significa un sistema que a lo mejor no es perfecto, pero es el de la democracia, que lleva a que es la única herramienta que tiene la sociedad para transformarse en paz. ¿Es una división de blanco o negro lo que viene o hay una tercera vía que pues, se puede armar? Porque lo que estoy escuchando de muchos dirigentes es, unamos no, porque la verdad del otro lado está Macri con toda su política neoliberal. Yo lo dije en algún momento y lo conversábamos fuera de cámara, de que... usted fue uno de los primeros. De que habría que trazar una raya, de que decir cuáles son los que apoyan las políticas macristas y quiénes son los que estamos enfrente, y a partir de ahí con un programa común, con los distintos matices, inclusive conformando nuevas alianzas, nuevos frentes, dentro de un proceso electoral interno, por supuesto, donde cada uno se puede expresar, pero me parece que acá el blanco o el negro, o la famosa grieta y demás, está alimentada por el propio gobierno, porque ha sido un fenomenal negocio desde el punto de vista electoral. O sea, alentando el cuco de la figura de Cristina, entonces de esa manera lograban un rechazo de una sociedad que no la acompaña masivamente, pero que tiene altísimo porcentaje de adhesión, pero que no son suficientes para volver a ganar, y entonces pensaban que con eso tenían el problema resuelto. Lo que se les escapó la economía, se olvidaron de gobernar, y en ese sentido nos llevan a recetas que, mire, yo escuchaba a un economista en mi ciudad, en Rosario, la semana pasada, que decía de que hemos firmado, creo que desde 1958 a la fecha, 19 empréstitos o stand-by con el Fondo Monetario. Ninguno terminó bien. ¿Por qué este lo va a hacer? ¿Por qué ahora nos plantean de que el fondo es bondadoso, que es bueno, de que se preocupa por las políticas sociales, que se preocupa por los vecinos que no tienen? Y la verdad que nadie cree en eso. No hay recetas, porque las recetas son a la recesión que ya está con el aumento de tarifas, con el congelamiento de los salarios, con el deterioro del mercado interno, con la apertura indiscriminada de importaciones, el enfriamiento de la economía sobre la baja del consumo, jaque mate. Yo no sé. Y con la duda de cómo puede llegar a ser el dólar en este semestre que viene, porque siempre se manejó esta cuestión de trimestre, semestre, ¿no? Este gobierno, teniendo en cuenta que el dólar futuro es el 30, es como un dólar delator ese. Si el dólar futuro está a 30 pesos, puede llegar a no tener una devaluación de un 25% como fue en el último mes, pero a diciembre, cuando las papas queman, puede llegar bastante feo el tema. Yo ahí creo que el gobierno no está sorprendido. Yo voy a ser mal pensado, Rodrigo. Creo que hay algunos funcionarios hasta del gobierno que sabían de que esta situación se daba y han hecho negocios millonarios.
porque creo que nadie se asombra y todos sabemos que una de las cosas que no está escrita, pero que el fondo plantea, es un dólar a fin de mes que esté brillando los 30 pesos y que de acá a fin de año llegue a los 40. Y es una manera en una economía tan dolarizada como la Argentina de llevar adelante una devaluación que hace de que el poder adquisitivo baje notablemente y el valor del salario, para que nosotros seamos, entre comillas, competitivos, como dicen los gurúes de la economía liberal, igualarlos con Latinoamérica, entonces nos bajan el precio de esa manera. ¿Cómo se soporta eso? Porque pensemos ese escenario. Yo creo que también yo no creo hay que sea un escenario favorable para Macri eso. No, yo creo que es un escenario altamente desfavorable. Lo que pasa es que si no hacemos una cosa que vos dijiste en la pregunta anterior, que es agrupar a todos los que tenemos un pensamiento común, con una propuesta clara, concreta y específica, la dispersión beneficia al que gobierna. Porque yo creo que el objetivo de Macri es llegar el año que viene, que es un año electoral, donde haya una gran dispersión de la oposición y tratar de ver de que nadie se plantee un camino de segunda vuelta. En segunda vuelta Macri sabe que pierde. Yo estoy convencido que esto es así. Sí, hoy no hay una encuesta que supere el 32, 33%. Pero además, tampoco hay ningún indicio que va a ser para mejor, porque las políticas que se hablan son de ajuste. Yo escuchaba a algunos economistas vinculados al gobierno que dicen que este primer cuatrimestre del año fue el mejor cuatrimestre, porque los dos que vienen van a ser de ajuste y van a ser peores. Si este fue el mejor, imagínate lo que viene. Y Lifchitz, ¿qué debería hacer si te dice, a ver, Luis, ¿qué puedo hacer para contener la embestida de lo que va a venir? Tengo que hacer una convocatoria a toda la política, tengo que dejarme de pensar en la reforma, a ver, una batería de medidas. ¿Qué le dirías a Lifchitz? Lo primero que tiene que hacer es asumir la realidad. La reforma es una reforma que puede salir, pero sin ninguna posibilidad de que le habilite su competencia. No hay ninguna manera. Y eso es lo que demora la posibilidad de que la Cámara sancione la necesidad de la reforma. Por eso no se junta el número. Yo lo dije cuando nosotros presentamos un proyecto alternativo de que había disidencias dentro del Frente Progresista. Nadie me miraban como diciendo... ¿Te acordás del programa Caiga quien caiga? Que cuando tenía alguna de las sentencias que acabas de mencionar hacía un ¡pum! Es un remate, es un remate tremendo. Para vos ya está terminado. Para mí es un tema que puede haber reforma, pero no hay posibilidad de llevarla adelante en este año, hay que llevarla adelante el año que viene. Creo que hay que reformar la Constitución de Santa Fe, sinceramente hay que ayornarla y hay que darle estatutos que merecen los santafesinos. Creo que hay que explicarla mejor, porque el santafesino no sabe qué significa que le van a modificar la Constitución, que eso en que a mí me cambia la vida. Creo que se ha instalado una comunicación de mala manera. Esto se lo he dicho al propio gobernador, así que en segunda instancia lo que yo haría, dicho esto, comenzaría a ver un gobierno que primero tiene que analizar seriamente si conviene seguir estando dentro del pacto que se firmó en noviembre del año pasado. Porque ese pacto nos obliga como provincia a una determinada cantidad de cosas que debemos hacer. Por ejemplo, la reducción de algunos tributos que son esenciales en la creencia de las cuentas públicas nuestras, por ejemplo, ingreso bruto, que es el 75% de la recaudación provincial y que tiene que empezar progresivamente cada vez a recaudar menos. Ahora, si la nación no me manda la plata, si va a congelar los envíos, si además no me paga lo que me debe y yo tengo que reducir, no sé cómo vamos a hacer para contener a los propios, a la propia estructura provincial. Segunda instancia, en el análisis del presupuesto del año 2019, yo vería una reforma tributaria en serio. Aquí lo que hemos hecho, y te lo dice un legislador que ya ha participado en otras oportunidades, en modificaciones tributarias que fueron muy incipientes. Fuimos acomodando de alguna manera, pero hay sectores de la economía provincial que todavía hoy... Mucho más radicalizada debería ser esa reforma tributaria. Tiene que ser, más que radicalizada, tiene que ser más equitativa. No puede ser de que el comercio a cada vuelta de este canal pague el 3,6% de ingresos brutos y Dreyfus, Vicentino, Cargill paguen el 0,25%, Rodrigo. No hay manera de sostenerlo. Porque además han tenido negocios muy efectivos y además hay una cosa que es indispensable. No pueden prescindir de nuestra tierra y no pueden prescindir de nuestros puertos. O sea, no se van a ir las empresas. Te va a escuchar el socialismo y tanto desde Wiener, Bonfatti y Lifchitz te van a decir, Rubio, estoy con ustedes, estoy con vos. No te dicen eso, Rodrigo. Pero había muchos justicialistas que estaban
que en un momento, digamos, qué sé yo, ¿no? Vamos a recordar lo que a mí me era, pasó por con mi ejemplo, propio compañero. Por ejemplo, Mercier cuando estaba en el Senado provincial, Mercier tenía un discurso de defensa justamente de esas empresas. Yo te voy a recordar que la primera vez que perdió Mercier una votación y se juntaron las 2/3 partes de los votos para modificar una reforma tributaria fue a partir del bloque que yo conducía. Porque yo este discurso no lo tengo de ahora, lo tengo de que ingresé a la Cámara. Porque estoy absolutamente convencido de que hay que tener unas cuentas públicas que sean equitativas sobre la base del que más tiene que pagar. Porque después nosotros tenemos que tener situaciones que necesitamos de alguna manera acompañar. Y este es el segundo debate que nosotros tenemos que hacer. Tarifas. Agua y luz, ¿son un bien social o son bienes de consumo? Si son bienes de consumo, nosotros ajustamos la tarifa de acuerdo a la necesidad de aumentar los costos, la trasladamos directamente a tarifa. Ahora, si son un bien social, el Estado tiene que garantizarnos a cada uno de nosotros la provisión de esos insumos, pero también los tiene que pagar. Con una tarifa justa. Hay que poner plata, hay que poner recursos. Entonces, ¿de dónde los sacamos los recursos? Tenemos que sacarlos de algún lugar. El congelamiento de la planta de personal que vos mencionabas hace un momento. Nosotros hay áreas de la administración provincial que no se pueden congelar. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para cubrir las bajas que tenemos en salud? ¿Cómo hacemos para cubrir las bajas que tenemos en educación o la necesidad que tenemos en algunas áreas de la educación de incrementar mayor cantidad de personal? Porque es una de las formas de que nuestros santafesinos se puedan igualar con el resto, que es la única herramienta que vos tenés para defenderte, es la capacidad de educarte. Nosotros para eso necesitamos edificios y personal, y eso se hace con plata. Entonces todas estas cuestiones tienen que partir. Cuando yo le decía queda esto... claro que vos sos un dirigente estadista. Ahora, está lleno de discursos antisistema, antipolítica y antiestado. Queda claro que no es solamente del PRO, sino que también... bueno, pero los hombres que creemos en la política tenemos que defender el sistema. Por ejemplo, yo estoy convencido que es la mejor herramienta que tenemos. A ver, vamos ahí a un punto de inflexión. ¿Cómo pensás vos que podés llegar a reaccionar en una campaña política que no va a faltar mucho después de las vacaciones de invierno? De las vacaciones de invierno y del Mundial, arrancan, digamos, a mostrarse las verdaderas figuras que tienen proyectar ambición. ¿Cómo pensás que puede llegar a ser una plataforma política de Perotti? Que fue muy criticado, por ejemplo, por su voto para pagar a los fondos buitres. La verdad que yo no tengo demasiado contacto desde ahí. Yo creo que el justicialismo, y lo vengo planteando cuando tengo oportunidad, tiene que tener un debate interno que haga un programa acorde a la realidad provincial y después que todos nos comprometamos a cumplirlo independientemente del que llegue. Y en eso tenemos que hablar de lo que significa tarifas, régimen tributario, pequeña y mediana empresa, régimen educativo, obras públicas indispensables y modificación de la administración. ¿Por qué te hablo de la modificación de la administración? Porque yo creo que los nodos, como están planteados hoy, se han convertido en nudos que generan conflicto a la administración, no simplificación de la llegada de la gente. ¿Conflicto con la gente o conflicto con los senadores, por ejemplo? No, los senadores no. Conflicto con la gente porque hace más engorroso el trámite. Te doy un ejemplo. Vos, por ejemplo, en Tostado, ¿sabías qué nodo pertenece? A Rafaela. Está a 210 kilómetros, lo digo. Hay una cuestión que es imposible. Calchaquí, está a 120 kilómetros de nodo Reconquista. La gente que está en Cañada de Gómez está a 70 kilómetros de Rosario. Y cuando tiene que venir a hacer un trámite, tiene indispensablemente que ir a la cabecera del nodo. Entonces me parece que está mal planteado. Y eso ha generado estructuras que son costosas, porque tiene funcionamiento. Y no hablo de que esté mal, yo digo de que hay que redimensionarlo. Creo que hay una visión distinta de cómo tiene que ser la descentralización del Estado. La última, al hueso, al estilo Rubeo. Sí, no quiero meter la pelotita afuera. No sabía, yo te conté. Lo que más me interesó del análisis, digamos, de la primera pregunta fue, y recuerdo, digamos, que fuiste uno de los primeros que partiste la mesa en dos. Dijiste los que están con el gobierno nacional y del otro lado los que pensamos más o menos, tenemos el mismo lenguaje, podemos tener distintos dialectos, pero hablamos la misma lengua. ¿Cómo se hace eso? Porque tenés que comerte sapos. A ver, me imagino, por ejemplo, que quiere aparecer María Eugenia Bielsa. Y sabemos que vos tuviste un antagonismo con María Eugenia, más propuesto por ella que por vos. Eso fue, siempre fue así. O tus diferencias, por ejemplo, con Agustín Rossi. Sí. ¿Cómo se hace para... O, por ejemplo, le decía el otro día a Bonfatti, ¿cómo hace Bonfatti cuando empezó a decir la injusticia de lo que fue el caso Toñoli, cómo nos pegaron el chicle de narcosocialismo, todo lo demás, y te sacás la foto al otro día con Pérsico,
que era el movimiento Sí, sí. Evita, con un montón de los que, la cámpora que te decía narcosocialista. Sí, a 5 metros estaba al lado de Pedro. ¿Cómo haces como para comerte esos sapos y cómo se hace para construir eso? Mira, en política yo creo que vos lo que tenés que hacer más que tratar de comerte sapos es pensar en vidas superadoras. Si vos vivís siempre pensando en las rencillas del pasado, te van a inhibir la posibilidad de crecimiento futuro. A mí yo creo que lo que hay que hacer, por eso insisto mucho en un acuerdo que tiene que ver sobre puntos concretos y específicos para que la gente entienda que estamos hablando del problema que ella tiene. Si no, parece que este es un problema entre políticos. Y después hay que llegar a una cuestión que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y es una frase que ahora está muy de moda, pero que yo la decía hace 10 años atrás. Hay que llegar a la unidad desde la diversidad, entendiendo que somos hombres de distintos orígenes, que tenemos distinta formación política, pero que tenemos objetivo común. En función de esto, ver cómo llegamos a ese núcleo central que nos permita modificarle la vida a los ciudadanos. Hoy en el peronismo santafesino, yo creo que ya se hace muy difícil acordar con algunos sectores que puedan tener una visión similar, porque creo que hubo un muy mal manejo de los tiempos, y entonces, en mi caso particular, yo voy a hacer todo lo que haga falta para que el justicialismo gane la provincia de Santa Fe. Yo en ese sentido me estoy comprometido, y el grupo del cual trato de representar, de trabajar para que Santa Fe vuelva a tener un gobernador peronista, pero no por una cuestión que esté vinculada a una competencia, sino que creo que podemos poner cosas que al Frente Progresista le faltaron y que hay una etapa que se terminó y entonces va a haber que hacerlo. Así que yo voy a trabajar en ese sentido. Ahora, no creo que es sobre la base del acuerdo, creo que es sobre la base de un proceso de selección interna. Gracias, Rubeo, como siempre. Gracias por invitarme.